Vale, bro, un nuevo vídeo, iba a decir podcast ya, macho. Un nuevo vídeo en el que estoy en la casa de mis abuelos, pero estaba viendo un vídeo de Mario López. Se me ha elevado la conciencia bastísimo. He conectado un montonazo de puntos de conocimiento y lo he reflexionado y me ha petado la cabeza. Necesitaba grabarlo para que tú también lo entendiese. Pero antes que nada, necesito que saques papel y boli y apuntes cada una de las cosas que no sabías. Y que todas las cosas que las sabías, también las apuntes. Porque cuando tú apuntas las cosas que sabías y que no sabías, se conectan entre sí y hace que lo que estás aprendiendo ahora tenga sentido, lo entiendas mejor y lo puedas aplicar mejor. En este vídeo te voy a aplicar del miedo, pero para antes que entiendas por qué yo soy capaz de hablarte de esto, quiero que entiendas quién soy. Soy Adrián, me llamo Adrián, tengo 15 años, ¿vale? Ahora mismo estoy en la casa de mis abuelos, como he dicho, necesitaba grabar este vídeo, ¿vale? Y yo soy alguien que comparte su mentalidad y documenta su vida a través de internet. Porque es mi pasión. Porque me encanta compartir conocimientos que otras personas no saben, que me han ayudado a mí para que otras personas les pueda ayudar. ¿Vale? He pasado por una etapa de bullying, por una etapa de divorcio de mis padres, porque nadie me hacía caso, me intentase hacer payaso y fuese el más imbécil de todo el mundo, nadie me hacía caso, estuviese completamente aislado, pasé por ansiedad, por depresiones, por punto más bajo de mi vida, donde tenía vicios, ninguna mujer me miraba, no tenía el físico ni la mentalidad y una calidad de vida de la mierda, por eso tenía toda mi salud mal y todas mis relaciones mal. Y a partir de que en 2021 empecé a entrenar, literalmente pasé por todo eso, empecé a meterme en desarrollo personal, primero inconscientemente, luego conscientemente, pero no con un punto definido, y después ya como lo había que hacer, ¿no? Ahí dándole para donde había que ir, y es donde me empezó a petar la cabeza, a llenarme de conocimiento, a llenarme. Y si tú ves con la seguridad que estoy hablando ahora, no es porque haya nacido con esta seguridad hablando de lo que estoy hablando ahora, es porque soy alguien que ha conseguido tener esa seguridad. Y personalmente te puedo decir que soy alguien que jamás ha tenido esta confianza a la hora de hablar. Soy alguien que de hecho tenía un pavor, un miedo intenso, un temor a las cámaras, literal. Y un miedo a que las demás personas me estén escuchando. Esta casa como que tiene las paredes de papel y me puede escuchar todo el mundo, pero me la puto pela, ¿vale? ¿Y de qué te voy a hablar exactamente en este vídeo? De lo que has visto en la portada, de lo que has visto en la miniatura, literalmente de este miedo a las cámaras que yo tengo, pues lo mismo, de el miedo, ¿vale? Espérate. No tengo cargador aquí. Bueno, espero que me dé el vídeo. Entonces, yo te vengo a hablar del miedo y de todos los conocimientos que yo sé a partir del miedo. Yo tenía ciertos conocimientos antes de ver el vídeo de Mario López, ¿vale? Pero Mario López me ha aportado otros, más otros que yo sabía de otros conocimientos. Entonces, he juntado los tres a partir de una reflexión, ¿vale? Eso es lo que explicaré en otro vídeo, porque ahora se me ha petado la cabeza y necesito explicar muchísimas cosas, que seguramente lo grabe ahora también porque me sale de los cojones. Y este va a ser como un vídeo índice en lo que va a explicar ciertos puntos que tú obviamente tienes que sacar y apuntar en papel, más importante en papel porque se te queda más. Y va a ser como un índice de las cosas que voy a explicar. En este vídeo voy a profundizar un montón, me la pela lo largo que sea, me da igual todo lo que tenga que explicar, pero lo voy a explicar todo. Literal, lo voy a explicar todo y después ya voy a profundizar en otros vídeos el triple, por si no has entendido algún concepto ahora lo entiendas después. Entonces, vengo a hablar del miedo, ¿vale? Exactamente. Y empecemos por el principio, no por, así es como se soluciona el miedo, no. Empecemos por el principio. Vale, para que tú lo comprendas, nosotros vivimos, nacemos y tenemos ciertas experiencias, ¿vale? A partir de nuestra vida, de las cosas que nos pasan, de las situaciones que nos pasan a través de nuestra vida. Entonces, adquirimos ciertas experiencias y ciertas formas de ver, ¿vale? Una situación. Esa forma de ver y esas experiencias que nos da el vivir en esa situación en el pasado, nos crea pues ciertos conocimientos de la vida. Eso es lo que son experiencias, ciertos conocimientos. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertos conocimientos de la vida, ¿vale? Nos lleva a tener cierto control o descontrol de aquellas. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis experiencias se basan en que he sido fatal con las chicas, literalmente pues me va a dar un descontrol, o sea, me va a decir que tengo un descontrol inmenso a la hora de hablar con las chicas. ¿Entiendes? Entonces, ese control o descontrol nos lleva a ciertas creencias. Ciertas creencias que llegan a que se instalan en la mente como si fuese una aplicación o una pegada que se instala en la mente, ¿vale? Y esas creencias en la mente hace que la mente actúe con mecanismos que elaboran una forma de pensar y de actuar. Pensamientos, acción,
resultado, ¿vale? Entonces, para que lo entiendas, hemos vivido ciertas experiencias que nos dan cierto control sobre una situación, que nos instalan ciertas creencias en el cerebro actúa con ciertos mecanismos que nos hace pensar de tal forma de una situación y por eso actuar de tal forma. Y de esa forma en la que actuamos nos da los resultados. Entonces, ¿cómo funciona el miedo a partir de esta fórmula que te la acabo de explicar? Si te das cuenta, me encantan las matemáticas y es como te aprendes una fórmula y después vas sustituyendo cada una de las letras de la fórmula por números. Pues exactamente así es como lo veo yo, esa es la representación mental que yo le veo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú tienes ciertas experiencias. Imagínate, te voy a poner un ejemplo mío, porque yo documento. Yo le tenía miedo a hablar a las cámaras, ¿vale? Tenía ciertas, porque, no sé, siempre me ha dado miedo, realmente no sé dónde viene esa experiencia. Pero esa experiencia me ha dado cierto conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que me da miedo las cámaras, ¿vale? Entonces eso me ha dado cierto control a la hora de grabar. ¿Cuál era el control? Nulo. No tenía ningún tipo de control a la hora de grabar, no tenía ningún control a la hora de hablar, no tenía en absoluto ningún control. Y ese control y esa experiencia, y o sea, ese conocimiento que yo tenía de hablar a las cámaras, que era súper negativo, era de me da pavor, me da miedo hablar a las cámaras, sobre todo cuando hay gente escuchándome allá, me crea cierta creencia. ¿Cuál creencia? Tengo miedo a las cámaras. Pero esas dos. O sea, no tengo el miedo a las cámaras y después se me genera un desconocimiento y un descontrol, sino que primero se genera el desconocimiento, la ignorancia, el descontrol que me lleva a ciertas creencias en el cerebro, ¿vale? Quiero que te lo vayas imaginando mentalmente y seguramente que le meta, seguramente si me preocupo mucho por ti, haga una representación mental tipo esquema, tipo imagen para que tú lo puedas entender. Por cierto, representación mental es otra cosa que tengo que explicar, pero bueno, vamos al tema. Desconocimiento, ignorancia, descontrol y creencia. Creencia de que tenía miedo a la cámara. Creencia de que yo no era capaz de hablar a las cámaras. Entonces, cuando yo sabía que iba a tener que hablar a las cámaras, se me pronunciaba ciertos mecanismos en la mente. ¿Vale? Porque digo, yo tengo miedo porque voy a hablar a las cámaras. La creencia es de que tengo miedo de lo que vaya a pasar porque tengo miedo a las cámaras. Entonces, la mente, cuando asimila que una situación nos puede generar algún tipo de sufrimiento, genera un mecanismo de autodefensa para que nosotros no suframos. ¿Cuál es ese mecanismo? El miedo. El miedo es un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente a partir de nuestras creencias. Creencias que vienen de la experiencia y del control. Creencia, control, no. Conocimientos, control, creencia y mecanismo de la mente. Ese mecanismo de la mente que crea el miedo es lo que nos hace actuar con miedo. ¿Qué significa actuar con miedo? Actuar rechazando la acción. Quiere decir que si yo creo que tengo, si mis experiencias me dicen que tengo miedo, mis experiencias y mi control hacia una cámara, hacia la hora de hablar, me crean la creencia de que yo soy malo hablando hacia las cámaras, de que yo no sirvo para esto, eso me genera ciertas creencias de sufrimiento. Sufrimiento que el cerebro asimila del que no queremos hacer. Entonces nos genera, hombre, porque mi cerebro no quiere sufrir. Entonces, una vez que mi cerebro sabe que va a sufrir, dice, tú no vas a pasar por ahí, rey. Tú no vas a pasar por ahí. Vamos a crear cierto miedo, chiquitín, para que tú no realices esa acción. Vas entendiendo por dónde va. Pero ¿por qué? ¿Por qué literalmente el cerebro funciona así? Porque realmente, ¿cómo se soluciona un miedo? Un miedo se soluciona cuando yo encaro ese miedo. Yo tengo miedo a las cámaras. ¿Cómo se soluciona y se quita ese miedo? Hablando más a las cámaras. Hablando más a la cámara. Y fui hablando y se me solucionó. Pero ¿por qué el cerebro no actuó diciendo, pues a ver, si tienes miedo a las cámaras, bro, pues lo más lógico es que te metas a grabar más? Porque el cerebro, el sistema, el tipo de patrón que sigue nuestro cerebro, ¿vale? Que es implantado por nuestra sociedad, por este sistema en el que vivimos, todo se basa en el sistema que vivimos, ¿vale? Era el de crear miedo para no actuar. ¿Entiendes? En vez de mi cerebro ser un ser independiente que es capaz de pensar con su propia lógica y aconsejarme a mí que debería grabar, el patrón que tiene preinstalado, ¿vale? Determinadamente por este sistema es de no actúes. ¿Entiendes? Porque si no, hombre, ¿tú te crees que... Imagínate que mi cerebro sea un individuo con conciencia propia, ¿vale? Imagínatelo. Y supiese que yo, para quitarme el miedo, debería hablar más a las cámaras. Pues me lo hubiese dicho. Pero es como tus padres, bro. Cuando tú estás emprendiendo, cuando estás haciendo cosas nuevas, tus padres no te quieren joder.
Tus padres te quieren proteger. Pues literalmente así funcionas tú mismo. Tú mismo funcionas exactamente igual y tu mecanismo de los cerebros, ¿vale? Tu mecanismo de tu cerebro funciona exactamente igual, siguiendo ese patrón, siguiendo el patrón de protección. ¿Entiendes? Como cuando a ti te va a venir un balón y tienes un autorreflejo, ya sea más rápido o más lento, depende de cómo les hayas desarrollado, te viene un balonazo y te cubre, o te cierra los ojos, o lo esquiva. Ese reflejo ha venido de ciertas experiencias, de cierto control, que ha creado de ciertos conocimientos, perdón, que me confundo. Conocimientos, cierto control, que te ha llevado a ciertas creencias, ciertos mecanismos y cierta forma de actuar. ¿Vale? Yo podía haber cogido el balón, rematarlo de cabeza, meterle gol, pero cuando me viene en un partido un balonazo, como mis experiencias han sido, me lleva una hostia con el balón, no tengo control para controlar el balón, pues creo que no sirvo para controlar el balón. Entonces, ¿cómo mi cerebro actúa cuando sabe que no tengo control sobre el balón? Miedo. No actúes. Protégete. No queremos sufrir. No queremos sufrir. Miedo. Miedo, no queremos sufrir. Protégete. ¿Entiendes que tu cerebro, la única importancia que tiene sobre su decisión es que no sufra? Por eso tienes miedo a hacer absolutamente todo. Tenía miedo a la oscuridad porque desconocía lo que había en la oscuridad. Ese desconocimiento, ¿vale? Me llega a un descontrol. Y ese desconocimiento y descontrol me llega a cierta creencia. Yo tengo miedo a la oscuridad. Entonces, ¿qué dice mi cerebro cuando yo voy a, por ejemplo, ese cuarto de ahí que no se ve? Ese está full oscuro cuando vas a subir esa puerta de ahí. ¿Qué dice mi cerebro? ¿Qué dice mi cerebro cuando yo voy a subir por ahí? Brother, no sabemos lo que hay ahí. Lo que hay ahí no lo controlamos. Lo que hay ahí no sabemos lo que hay. No sabemos si puedes sufrir. ¿Hay posibilidad de que sufra? Miedo. Miedo, ¿por qué? ¿Por qué? No porque te quiera joder, bro. Imagínate que soy tu cerebro. No porque te quiera joder, porque no quiero sufrir. Ya está. Entonces, ese miedo es una energía. Es una forma de actuar, ¿vale? Literal. Y existen dos formas de actuar. El miedo y el amor. El amor es la forma en la que todo el mundo debería de actuar. Porque todos estamos creados a la semejanza de Dios, con la misma forma de actuar, Dios o quien quieras en el universo. Pero como ves, todos somos humanos. Entonces estamos creados a la semejanza de Dios. Y todos somos iguales, tenemos la misma forma de pensar, las mismas capacidades, todos somos humanos, ¿vale? Todos somos hermanos, entre comillas, ¿vale? Entonces la forma de actuar con amor es con el respeto hacia los demás, aportándole lo mejor sobre nuestro conocimiento, apoyándole, exactamente lo que estoy haciendo yo ahora, actuar con amor. Pero para que tú actúes con amor, que es donde se revela y se desenvuelve el éxito, es donde se desemboca tu mejor versión, donde tú puedes disfrutar y ver el maravilloso estilo y la visión tan maravillosa que tiene la vida. Para que tú la puedas ver tan hermosa, debes actuar desde el amor. Y para que tú sepas cómo se actúa desde el amor, te tengo que explicar cómo no se actúa desde el amor, es decir, desde el miedo. El miedo es cuando aquellas situaciones, ¿vale? Y literal hay muchísimos miedos para el cual yo he pasado, como los miedos a lo que pueda decir la demás gente, ¿vale? Miedo, ¿por qué? Exactamente lo mismo, porque se habrán reído de ti, no tendrás control sobre que otras personas se rían o no se rían, la creencia es que tú no sabes hablar. Cuando tú no sabes hablar, genera ciertas creencias de sufrimiento. El mecanismo de tu cerebro dice sufrimiento, miedo a no hablar en público, porque si no hablamos en público nos ahorramos el sufrimiento y no sufrimos. Entonces, miedo a sufrir, miedo al fracaso, miedo al cambio. Literal. Y estos miedos vienen por ciertas creencias. Y si tú eres capaz de comprender de dónde viene la raíz de aquellas creencias, de aquellas experiencias, y ser capaz de cambiar a partir de otras experiencias, otro tipo de control, tus creencias, es cuando tú mismo reseteas y reprogramas tu cerebro para que en vez de actuar desde el miedo, empiece a actuar desde el amor y llegues a cualquier punto que te salga de los cojones. Obviamente, si actúas desde el amor, llegarás a un punto positivo para ti y para todo el mundo, no para ti mismo. Eso es miedo, ¿vale? El miedo es literalmente, cuando te lo he explicado, miedo al fracaso. Tú tienes miedo al fracaso, ¿vale? Porque no tienes el suficiente control o conocimiento para actuar de tal forma para que no fracases. ¿Qué quiere decir eso? Si tú a mí me vienes, ¿vale? O yo vengo a ti y te digo, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a fracasar, tú me vendrás y me dirás, tú tienes miedo a fracasar porque no estás haciendo
las cosas de tal forma que sea inevitable fallar, porque no estás haciendo las cosas como deben de ser. Por eso tú tienes miedo a fallar. Si tú hicieses las cosas de tal forma de que fuese inevitable fallar, simplemente fuese cuestión de tiempo, no tendrías ningún tipo de miedo. Si, por ejemplo, estaba leyendo en los comentarios del vídeo de Mario López, me está diciendo, brother, yo tengo miedo a generar dinero. O sea, no generar dinero, porque yo pongo un trabajo durísimo. Si tú supieses que estás haciendo exactamente lo que hay que hacer para generar ese dinero y que sea inevitable que el dinero se genere a partir del tiempo, es decir, que fuese inevitable hacerlo, tú no tendrías ningún tipo de miedo. Simplemente actuarías masivamente y esperarías a que la prueba del tiempo pase el suficientemente tiempo para que tú tengas la recompensa. ¿Entiendes? Pero tú tienes miedo a no generar ese dinero. Esa persona va a partir, aunque no creo que vea este vídeo, va a ser muy incapaz, hay muy pocas posibilidades. Tú tienes miedo a generar dinero porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Entiendes? ¿Y por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? Por desconocimiento, ¿vale? Desconocimiento de que no sabes lo que hay que hacer o de que no sabes que no estás haciendo lo que debes de hacer. ¿Entiendes? O puede que tú sepas lo que tienes que hacer pero no lo estés haciendo, o puede que no sepas lo que tienes que hacer y por eso no lo haces. ¿Entiendes? Y entonces eso se desenvuelve en la energía y en el ámbito del miedo, pero no en el conocimiento de autoprotección, sino en el conocimiento sobre el conocimiento del mecanismo de tu cerebro, que te he explicado antes. Quiere decir, te lo voy a explicar, tranquilo, no te líes. Tú con tus experiencias es que tienes que trabajar para conseguir esa pasta, ¿vale? Tu control es que debes de trabajar para conseguir esa pasta. Tu creencia es que debes de trabajar para conseguir esa pasta. ¿Entiendes? O sea, tu experiencia es que tú sabes que necesitas trabajar porque trabajando es como tú has conseguido dinero o como tú has visto que otra persona ha conseguido dinero. Sobre el control que tú tienes es de trabajar. La creencia que tú llegas desde tu experiencia y tu conocimiento es de que debes de trabajar para poder tener dinero. Ese mecanismo, esa creencia es lo que hace que tu mecanismo diga, coño, pues entonces trabajemos. Pero si tú trabajas desde unas experiencias erróneas, te llevarán a un conocimiento erróneo. Un conocimiento erróneo que te llevará a un control erróneo. Un control erróneo que te llevará a una creencia, a un mecanismo, a una acción y a un resultado erróneo. Entonces, ¿cómo puedes dejar tú de tener miedo? Con conocimiento. Conocimiento de cómo funcionan los miedos, de cómo funciona la energía del miedo, de cómo funcionan los tipos de miedo, ¿vale? Y de cómo funciona el mecanismo, el patrón por el que pasa toda tu mente para procesar que tú tienes miedo y no tener los resultados. ¿Entiendes? Es súper complicado, por eso necesito que te veas este vídeo una y otra vez hasta que lo entiendas, o que te veas a partir de aquí todos mis vídeos de aquí para adelante y de aquí para atrás, para que seas capaz de comprender esto, porque si tú eres capaz de comprender esto, vas a comprender cómo se actúa con miedo y revertir el proceso. Revertir el proceso para dejar de actuar con miedo. Como ya he explicado antes, actuarás con el amor hacia otras personas, hacia ti mismo, el respeto hacia ti mismo, hacia otras personas, hacia el prójimo, y al final tendrás como recompensa más amor, que es el resultado. ¿Entiendes? Todo este miedo que tú has tenido se basa en mecanismos para funcionar ahora. Esos mecanismos que te hacen funcionar ahora vienen de experiencias de atrás. Y esas experiencias de atrás que te hacen funcionar ahora son hacia el futuro. ¿Entiendes? Me explico. Otra cosa. Tú sabes que vas a grabar en un futuro. Yo tengo miedo a las cámaras. Sé que tengo que grabar en un futuro, ¿vale? Entonces, que yo sé que tengo que grabar en un futuro me hace repasar por todo mi archivo mental a través de todos mis archivos de experiencia qué ha pasado. Entonces, yo sé que tengo que grabar en el futuro. Antes he visto que yo no sirvo para grabar, que me da pavor, que tengo temor. Entonces el mecanismo que se genera de las experiencias, de lo que tengo que actuar en el presente, es de miedo. Lo vuelvo a repetir. Tengo miedo, yo sé que voy a tener que grabar en una cámara, ¿vale? Imagínate, ponte en el momento, ponte en la situación de que eres yo y estás en el punto de que estás viendo a Mario López en su vídeo del miedo, que por cierto está guapísimo. Y sabes que tienes que grabar un vídeo porque te has llegado a una conclusión a la cabeza. Entonces tú sabes que en un futuro vas a tener que grabar vídeos. Pero tú sabes que en un pasado tú no has servido para grabar vídeos. O eso es lo que tú te has creído. Entonces la acción que tienes en el presente es de inmovilización, de no querer ir allí. Pero es todo ese mecanismo de no querer ir allí por tener miedo a ir allí, es por lo que has tenido en el pasado, es decir, nada nuevo.
Entonces, ahora que tú has comprendido que todo el miedo ese viene de un futuro, de lo que tienes que actuar en un futuro, quería explicar otra cosa, pero se me ha olvidado ahora mismo. En fin, eso es lo que tienes que comprender, hermano. Tienes que comprender cómo se actúa de esa forma para dejar de actuar así. Vuélvete a ver el vídeo, vuélvete a comprenderlo, porque todo se basa en mecanismo, en lo que tú has vivido. Esa es la ley general de cómo actúas ahora y de por qué actúas de cierta forma, ¿vale? Porque tú has vivido, tú como has vivido, crees que vas a vivir. Entonces, como tú hayas vivido, es como tú actúas ahora. Como tú actúas ahora para enfrentar situaciones del futuro, ¿vale? Situaciones del futuro. Entonces, ¿cómo puedes cambiar la forma en la que tú actúas hacia el futuro para que en ese futuro tenga los resultados? Fácil, bro. Cambia las experiencias con las que estabas acostumbrado a tomar las decisiones. Es decir, tú tenías ciertas experiencias de las cuales tomabas decisiones ahora y tenías resultados en el futuro. Pues entonces cambia las experiencias del pasado a experiencias, ¿vale? A experiencias positivas, que te lleven a una actuación positiva y a resultados positivos. Eso solo se hace con el conocimiento. Con el conocimiento exactamente de lo que te he explicado antes. Conocimiento de cómo funciona el patrón del miedo, cómo funcionan los tipos de miedo, ¿vale? Y por qué tienes miedo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú comprendas esas tres, reversirás el progreso, empezarás a actuar con amor y es súper sencillo. Te quiero explicar y detallar y profundizar lo último y ya termino porque se me han pasado los 20 minutos volando para que lo entiendas. Yo he vivido miedo a la oscuridad. Porque me he metido, me han dado un susto en la miedo a la oscuridad. Mira, ponte caso, te voy a hablar con un ejemplo exacto. Yo de pequeño se escondieron detrás de una puerta, ¿vale? Todas oscuras y cuando pasé me asustaron. Eso lo que creó en mí es miedo a la oscuridad. Entonces, cuando yo voy a actuar, eso es lo que me creó una experiencia de miedo a la oscuridad, ¿vale? Cuando yo voy a actuar ahora, recuerdo esta experiencia. Y digo, coño, me han asustado, yo no sé si me van a volver a asustar, entonces no voy a la oscuridad, porque tengo miedo, porque no quiero sufrir, porque mi cerebro no quiere sufrir a partir de esta experiencia. Entonces, como yo he tenido esta experiencia, yo he tenido miedo a que me asusten, no quiero que me vuelvan a asustar, entonces ahora ya no paso por ahí. Entonces, que ya no pase por ahí hace que no actúe de cierta forma, que es pasar por ahí, ¿entiendes? Dime. No, ya he comido, gracias. Entonces, ¿cómo puedes tú? Imagínate que necesitas pasar por aquella puerta, la que te he enseñado antes, para llegar a, yo que sé, a tener pasta. Detrás de esa puerta hay 100 euros. Pero en esa puerta hay oscuridad. Y tú has vivido en el pasado que te has tenido miedo a la oscuridad. Pero tú quieres esos 100 pavos. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Fácil. Creas nuevas experiencias, creas nuevas creencias. ¿Cómo puedes crear nuevas creencias? Con conocimiento. ¿Y ese conocimiento específicamente cuál es? El de me meto a más oscuridad, más oscuridad, más oscuridad, hasta que las experiencias que crea a partir de llevar tiempo metido en la oscuridad es de que no pasa nada. Es como tú tienes un miedo, la única forma de solucionarlo es encararlo. Espero que a lo mejor se te ha pirado un poquito en los últimos minutos más de todo lo que es el vídeo, ¿vale? Pero la única forma, lo que te intento explicar, que la única forma de afrontar un miedo es enfrentándolo. Porque si tú antes creías que tenías miedo, lo que tienes que hacer ahora para dejar de tener miedo es hacer creer a tu cerebro que no existe peligro, que no existe sufrimiento. ¿Y cómo puedes hacer creer a tu cerebro que no existe sufrimiento? Fácil, exponiéndote a nuevas experiencias que no te hagan tener miedo, que no te hagan ver que existe el sufrimiento. ¿Entiendes? Que no entre por tus ojos el sufrimiento, ni por tus oídos, ni por nada. ¿Entiendes, hermano? Entonces, así es como literalmente funciona el miedo. A partir de todo ese miedo, ¿vale? En el que tú actúas, es de donde proviene todo. ¿Vale? Aún no acaba el vídeo, aún te tengo que explicar una cosa, pero necesito andar porque no me gusta estar mucho sentado parado, aunque ya estoy 6 horas metido en clase. Entonces, ¿cómo puedo aplicar todo esto en mi vida? Con conocimiento. Conocimiento de cómo funciona nuestro miedo, como último punto de todo el vídeo, cómo funciona nuestro miedo en la vida cotidiana, ¿vale? Y ese miedo, realmente, si te das cuenta, es vulnerabilidad. Todo aquel miedo que tenemos a aquellas situaciones es vulnerabilidad. Entonces esa vulnerabilidad crea un mecanismo que nos hace actuar de cierta manera.
¿Entiendes? Eso ya te lo he explicado todo en el vídeo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tú ves a aquellas personas que son súper agresivas, tú ves a aquellas personas que son súper chulitas, que actúan de una forma súper presumida, con ego, y ni siquiera tiene nada que presumir, ¿vale? Ego es cuando tú presumes algo que no tienes. Narcisismo es cuando tú te encuentras bien delante de otra persona, pero a escondidas no lo haces. Es como que te pones una máscara, un disfraz, ¿vale? Entonces cuando la gente empieza a actuar con ego, presumiendo lo que no tiene, hablando de lo que no tiene, hablando desde la superioridad hacia otra persona que es superior, ¿vale? Todo eso es vulnerabilidad, es miedo. Es una reacción que tienen esas personas por las experiencias que han tenido antes. ¿Entiendes? Entonces, tú vas andando por la calle como una persona normal y te encuentras a un tío súper agresivo. Pues que a la mínima, pues te quiere meter una hostia y no sé qué pollas. Eso es porque de pequeño a él le han metido de hostias y él, cuando ha descubierto que siendo agresivo no le meten de hostias, actúa agresivo para que no sufra él. ¿Entiendes? Todo ese mecanismo que actúa de, oh, soy el mejor, soy el chulito, es porque es un mecanismo para que él no sufra. ¿Ese mecanismo es el que le hace que él no sufra? Realmente no. Realmente es el que no sufra a corto plazo, no a largo plazo. Porque actuar con miedo durante muchísimo tiempo es lo que te hace que a largo plazo se te joda. Es como la satisfacción instantánea y la satisfacción a largo plazo. La satisfacción a largo plazo es como trabajas ahora para que en un futuro puedas disfrutar, ¿vale? Eso es otro vídeo. Y la satisfacción ahora es como disfruto ahora, me jodo después. O me jodo ahora y disfruto después. ¿Entiendes? Eso es lo que es. Entonces, el miedo, actuar con miedo, es para una protección a corto plazo. Porque nuestro cerebro no es consciente, ¿vale? No es un ser individuo, no es un ser inteligente, que no es consciente de que este miedo a actuar de cierta forma es lo que más sufrimiento nos va a provocar en un futuro. ¿Por qué? Porque aquella persona que actúa con agresividad, porque realmente tiene miedo a que le hagan daño, porque, o sea, funciona así. La persona que más pega, la persona que más bullying hace, como me hacían a mí de pequeño, es porque realmente esa persona es la que tiene miedo a pegarse. Si te das cuenta, las personas que saben de boxeo, las personas que saben de defensa personal, son los que más conscientes son y los que menos pelean buscan. Porque no necesitan protegerse. ¿Entiendes? Porque son conscientes de que realmente ellos no son vulnerables. En el momento de que tengan una situación de conflicto, pues se van a saber defender. No van a necesitar estar como previniendo ese dolor, ¿entiendes? Que es lo que realmente crea el sufrimiento. Entonces, aquella persona que tú ves que es súper agresiva, que se enfada un montón, que viene a la mínima a ti y explota, actúa súper impulsivamente, es porque cree que si actúa así, no sufrirá. Y por eso actúa así. Porque siempre es como, las personas que a mí me hacían bullying, es porque esas personas se creían que yo era mejor que ellas. Lo era, efectivamente, porque yo no hacía bullying a nadie. Entonces, esas personas que a mí me hacían bullying es porque ellas creían que yo era mejor que ellas. Entonces, como ellas, su ego, se veía afectado, eso se traduce en sufrimiento. Y como ya he dicho, sufrimiento, el mecanismo del cerebro dice, no quiero. Entonces, ¿cuál era la forma de actuar de aquellas personas que me hacían bullying, que creían que yo era mejor? Pues te reviento a piñas, demuestro que yo soy el mejor, y mi ego, mi estado de ánimo, no se ve dañado. ¿Entiendes? Es como, te jodo a ti para no joderme yo. Pero me jode a mí porque tiene miedo a que yo le joda a él. Pero porque él cree que yo le voy a joder a él. ¿Entiendes? Entonces todo esto se basa en experiencias. Todo esto se basa en experiencias y en control. Si tú fueses si esa persona que me hacía bullying de pequeño fuese completamente consciente, ¿vale? De que yo no le iba a hacer nada, porque se había intimidado, o sea, se había intimidado por mí, por eso él me intimidaba a mí, porque dice, pues si me vas a intimidar tú, pues te intimido yo, ¿quién coño te crees? ¿Entiendes? Es que funciona así. Entonces, esa persona que se creía que yo le iba a intimidar, pues su forma de actuar es esa, para que no tenga miedo. Entonces, aquellas personas que son más descontroladas, con más descontrol emocional, con más impulsividad, con más reactividad, más agresividad, más ego, todo aquello que no actúa desde el amor, es muy fácil diferenciarlo, porque si no actúa con respeto y valor hacia otras personas, es miedo. ¿Entiendes? Todas aquellas personas que actúan con ese miedo es por tener miedo a sufrir ellos. No porque sean malas personas y de verdad te quieran joder, sino porque ellos creen que si actúan así no van a verse sufridos, no van a sufrir ellos. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que entender, que realmente las personas no actúan según
La realidad es que las personas no actúan según lo que ellos quieran joderte o ellas quieran lo malo para ti. Eso es lo que no comprendía a mí cuando me hacían bullying. No, las personas no actúan para joderte a ti, para hacerte que tú estés mal, sino las personas actúan como esas personas creen que será lo más beneficioso para ellos. Esto lo expliqué en uno de mis últimos podcasts, ¿vale? En el que no voy a detallar más este vídeo porque ya se ha hablado durante 30 minutos. Vuélvetelo a ver, vuelve a apuntar nota, reflexiónalo y hasta que no seas capaz de explicarlo a tu manera, todos los puntos que yo he dado en este vídeo, no quiero que te lo dejes de ver. Repásatelo porque es un concepto que lo forman tantos puntos tan importantes, o sea, imagínate una bola llena de bolitas dentro, pues literal es un concepto con tantos puntos dentro que lo forman, que cuando tú lo entiendas es como que entendieses la mayoría de la parte del mundo. Entonces, tú eres capaz de comprender eso y actúas. ¿Cuál es la forma de dejar de actuar con miedo? O sea, en mi podcast, primero lo que todo quiero que es AED, en mayúsculas, la letra que es A con la E seguida, la misma letra en mayúscula, AED, Mindset Podcast. Ahí me puedes encontrar con el mismo loguito, pero ¿qué te iba a decir? La forma de cómo quitarse el miedo es afrontándose al miedo, creando nuevas experiencias de que eso no te genera miedo. Por eso la gente no se quiere aferrar a esos conocimientos, porque no lo sabe y porque no lo actúa. Entonces, para que tú dejes de tener miedo, crea nuevas creencias, ¿vale? Nuevas experiencias que te llevarán a nuevo control. Puedes empezar teniendo más control, ¿entiendes? Porque es como que están al mismo nivel el control y las experiencias. ¿Cómo puedes empezar a tener más control? Muy fácil. Proceso diario. Lo voy a repetir toda mi puta vida. Toda mi puta vida. ¿Quién tú eres en los resultados que tú traes? Si tú eres una persona que actúa desde el miedo porque tiene un descontrol emocional, porque todos aquellos patrones, todos aquellos mecanismos que genera tu mente para tener miedo es un descontrol emocional, es un descontrol de lo que pasa dentro de ti. Entonces, si tú eres una persona que tiene miedo por descontrol emocional, lo que vas a hacer es actuar como tal y tener resultados como tal. Si tú eres una persona que es capaz de controlar perfectamente los mecanismos que pasan dentro de ti, serás una persona que sabrás controlarlo, sabrás aplicarlo de la mejor forma posible y te darán los mejores resultados. ¿Cómo puedes ser aquella persona? Controlando lo que te pasa dentro de ti. ¿Cómo puedes controlar lo que pasa dentro de ti? Conociendo cómo se mueven las cosas dentro de ti. Punto súper importante para quitarte el miedo, entender. Entenderte a ti mismo. ¿Cómo te puedes entender a ti mismo? Proceso diario. Todo se basa en quién eres, bro. Y el proceso diario es el que te forma. El proceso diario es el que te levantas a las 5 a.m., te pones a hacer round one, te empiezas a desarrollar, a leer libros, a ver un vídeo, lo documentas todo, sigues aprendiendo y lo das al mundo. Proceso diario, lo documento todos los días en mi Instagram, Adrián Danilo, todo seguido en minúsculas, AEDRIANDANILO, todo seguido en minúscula con el mismo loguito, ¿vale? Seguramente esté en el enlace de mi YouTube, pero ese proceso diario es quien te forma a quién eres. ¿Por qué? Porque literalmente los hábitos son quien tú eres. Entonces, si tú repites este proceso diario constantemente, es el que te forma. ¿Pero por qué te forma? Porque es el que te hace empezar a actuar según lo que debes y no lo que quieres. Empezar a actuar según lo que los sentimientos no digan, sino lo que tú pienses aquí dentro. Es como, yo sé que tengo que ponerme a hacer ejercicio para ponerme fuerte, pero no quiero. Pero quiero ponerme fuerte. Sé que debo hacer ejercicio, pero quiero quedarme en la cama tumbado. ¿Qué debo de hacer? Pues obviamente para que no te arrepientas en tu futuro y tener cierto control emocional que te lleve al éxito, es decir, me la puto suda lo cómodo que esté, me voy a poner a entrenar. Y ese tipo de mentalidad que es la única que te lleva al éxito, se viene de este proceso diario, que es quien te forma quién eres. Te forma quién eres, empiezas a tener un control emocional, empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a controlarte a ti mismo porque te conoces, porque sabes cómo te mueves y empiezas a quitarte el miedo. Te quitas el miedo, empiezas a actuar desde el amor, ¿vale? Y si no has entendido alguna de las cosas que te he explicado en este vídeo, ya hacemos los 35 minutos y me piro, es porque es súper importante. Tienes que entender que hay ciertas cosas que tienes que hacer sin saber por qué. Porque Dios te entrega los mensajes cuando los necesitas saber y porque los necesitas saber. ¿Entiendes? Siempre pasa algo por esto. O sea, siempre todo lo que pasa es por algo. Y este vídeo has llegado hasta aquí por algo. ¿Entiendes? Entonces, Dios te ha colocado este vídeo, el universo, lo que creas, me da igual. O si eres ateo, me la puto suda. Las casualidades te han colocado aquí este vídeo para que tú lo aprendas y lo apliques. Pero hay ciertas cosas que no vas a comprender hasta que las apliques. Y la gente quiere saber un porqué antes de hacerlo. Por eso no hacen nada. Tú hazlo,
sin saber el por qué, y cuando estés a mitad de camino sabrás por qué y lo terminarás. Es así de fácil. Haz ciertas cosas que te diga una persona que sabe, sin saber por qué. Porque cuando tú lo hagas, lo comprenderás. Entonces es así de fácil. Así que máquina, espero que hayas aprendido algo. Revuélvete a ver el vídeo otra vez porque es súper, súper mega importante. Nos vemos en el próximo vídeo.